Saludcop, usted lo dice, lo ha reconocido financieramente, es muy complicada. ¿Cómo se entiende que las empresas vinculadas con Saludcop sigan bollantes, sigan haciendo inversiones en el exterior? ¿Cómo se entiende que sigan comprando terrenos para clínicas? No es muy fácil de explicar esto. No, realmente la situación de Saludcop no es complicada. Sí tiene una situación de iliquidez temporal, es una iliquidez del orden de unos 200.000 millones de pesos, pero tiene suficiente capacidad, no solamente en los activos que posee, sino también en su alto volumen de operación de buscar una financiación a ese recurso. Yo creo que en el corto plazo eso se puede lograr. Ajá, pero hablemos, por ejemplo, del tema de las inversiones en el exterior. Ahora se ha sabido que ustedes invirtieron en México, invirtieron en Chile, invirtieron en Panamá. ¿Esos con qué recursos lo han hecho? ¿Con recursos públicos de la salud? Esas inversiones realmente se hicieron de manera importante, fue alrededor de los años 2004, 2005. Últimamente las inversiones en el exterior están totalmente suspendidas. Y esas inversiones que fueron analizadas por la superintendencia y por muchos otros organismos de vigilancia y control han sido avalados completamente como operaciones absolutamente legales. Pero ¿cómo se puede probar que no es con plata de la salud que ustedes han invertido en el exterior? Porque ya se hizo en su momento esa demostración, como te digo, de una investigación que hizo la Superintendencia Nacional de Salud hacia los años 2004 y 2005, cuando se hicieron esas inversiones, se demostró la procedencia de los recursos con los cuales se habían hecho esas inversiones, y todos esos organismos concluyeron en que los recursos que se han utilizado no eran recursos para fiscales y por tanto inclusive no abrieron investigaciones a la entidad. Si esto es una cooperativa y se supone que es sin ánimo de lucro, ¿de dónde sacan los recursos para hacer inversiones en el exterior? Es que las entidades cooperativas no significa que no tengan derecho a tener una utilidad o margen que en el cooperativismo se llama excedente. Su obligación como entidad sin ánimo de lucro es, por el contrario, reinvertir esos excedentes para ampliar la capacidad de prestación de servicios a los usuarios o a la comunidad en general. Y la ley, por otro lado, permite que las cooperativas, que las EPS inviertan en sociedades hasta concurrencia con su patrimonio. Y el patrimonio se supone que es recurso propio de la EPS y ya no es un recurso para fiscal. Lo que tendría sentido es reinvertir, como usted dice, pero reinvertir en la salud de los colombianos, no en la salud de Ecuador, México, Panamá. Realmente el 99% de los recursos son reinversión en el país. Hablemos de otras inversiones, como por ejemplo un campo de golf. El vicepresidente de la República dijo la semana pasada que hace una EPS invirtiendo en un campo de golf. Hablemos de Villa Valeria. Saludcop no tiene ninguna inversión en campos de golf. No hay un solo peso de Saludcop que se haya utilizado para la inversión en campos de golf. Villa Valeria es un proyecto que promoví con otros socios a través de una organización que se constituyó allá. Y es un proyecto mediante una figura común hoy en día en el sector de la construcción. Es que usted diseña el proyecto, lo promueve, va vendiendo por partes a determinados inversionistas y ellos son los que realmente ponen la plata. Por el contrario, la responsabilidad del promotor es coger los recursos de los inversionistas y administrarlos de la mejor forma posible para cumplirles a ellos. Para hacer una inversión tan grande, para hacer campo de golf, hotel, tener unas casas, como un condominio y un club, pues se requiere una gran inversión de entrada. ¿De dónde sacó los recursos para hacer esa inversión? Los 180 inversionistas que sostienen por la institución la plata. No la puse yo. Yo fui el promotor. ¿Usted me quiere decir es que se puede hacer un proyecto tan grande con 0 pesos de inversión? Se puede. ¿Usted cuánto puso de inversión inicial? 2 socios más y yo colocamos el precio en una suma que se la puedo decir aquí porque es transparente. Compramos esa finca en 1.040 millones de pesos entre 3 personas. Yo puse particularmente 400 millones de pesos derivados de un crédito que me hizo en ese entonces una cooperativa que se llama Progreso. Su socio, uno de esos 2 socios, es Jaime Barrero, que fue curador urbano, que con decisiones de la curaduría urbana pues benefició a Saludcop en la medida en que les autorizó la construcción de sedes de Saludcop al lado y lado de la autopista norte en Bogotá, y después pues entró al negocio suyo, al negocio de Villa Valeria. ¿La relación se hizo después de que él los benefició, se volvieron amigos o ustedes eran amigos de antes? El doctor Jaime Barrero, efectivamente curador, hasta donde yo tengo entendido, aprobó una sola licencia hace muchos años a Saludcop. El resto fue producto de procesos de otros curadores. Y la relación con el doctor Jaime Barrero
Barrero surge de la operación que ellos hacen años después con la Federación Nacional de Cafeteros de comprar Café Salud Medicina prepagada. Salud a su vez compró Café Salud EPS, que es una operación independiente. Y ahí, como era una operación simultánea, se empezaron a estrechar las relaciones. La otra cosa que es muy complicada de explicar en el tema de Villa Valeria es que, si bien usted dice es un negocio mío, es un negocio particular, es difícil de entender que todos los grupos o muchos de los inversionistas pues están vinculados con Salud Cop, son proveedores de Salud Cop, son amigos de Salud Cop, son socios de Salud Cop, son auditores de Salud Cop, e incluso el hijo del excontralor Turbay están ahí. Es decir, es muy difícil explicar que Villa Valeria es un negocio particular, pero que tiene todo el entorno de Salud Cop involucrado. Ninguno de esos inversionistas utilizó recursos de Salud Cop para hacer su inversión en Villa Valeria, de manera que es un proyecto totalmente independiente que no tiene nada que ver con la operación de Salud Cop. ¿Cuál es el origen de su capacidad económica? Usted ha sido un empleado de Salud Cop, pero ahora luce como una persona con muchos recursos, pues dueño de ese proyecto de Villa Valeria. ¿Usted solo ha ganado a través de su cargo como presidente de Salud Cop? Yo no soy el multimillonario que la gente dice ser. El día de mañana yo realmente, inclusive ahorita, si yo quedo sin la dirección de Salud Cop, voy a ver tremendamente disminuidos mis ingresos, y me va a tener que ser muy racional en los gastos para poder vivir decorosamente. Usted dice, nuestra situación financiera es complicada porque es que Esposiga nos debe mucha plata. Nosotros les preguntamos a las autoridades, bueno, ¿por qué le deben tanto a Salud Cop? Si Salud Cop es tan buena empresa como dice su presidente, y nos dicen, no, perdón, les debemos plata, pero les debemos porque estamos en pleito sobre lo que nos están cobrando, porque creemos que lo que nos están cobrando no se ajusta con la realidad de lo que debemos pagarles. ¿Por qué tienen esa diferencia tan grande con el gobierno? Efectivamente, tú lo dices, hay un paquete de recobros que aún no nos han pagado. Unos que hay claridad de que tienen que pagarlo, y otro que hay discusión jurídica si nos deben pagar o no. Nosotros consideramos, y por eso tenemos todos esos recursos demandados, que tenemos derecho a que nos lo paguen. Le voy a comentar algo. En algún momento salió una disposición que decía, si usted no me presenta el reclamo de ese recobro durante 2 meses, de los primeros 2 meses, se logró. Pero resulta que las clínicas eventualmente pueden demorarse más de 2 meses, o el prestador en pasar la factura, y ya lo había reclamado. Porque hay instituciones que no tienen unos procesos debidamente implementados y se demoran. Nosotros tuvimos capacidad de endeudarnos hasta diciembre de 2008, y de ahí para allá los cupos de los bancos se frenaron. Entonces empezó un deterioro de la caja y una dificultad realmente para poder responder oportunamente a los prestadores de servicios. Lo que encontró la superintendencia cuando fue a Salud Cop fue que ustedes decían que debían una plata, 110.000 millones, pero encontraron allá que tenían cheques sin respaldo de dinero por 271.000 millones, y esa incongruencia en el reporte provocó la intervención. ¿Por qué tenían ese subregistro de deuda? Sí. Realmente la tesorería usó un mecanismo en el momento en que había que girar el cheque, pagar la cuenta, giraba el cheque, pero si no había el recurso en el banco, pues lo dejaba pendiente. Quiero poner un ejemplo y usted me dice si estoy equivocada. Yo debo 15 millones de pesos, no tengo plata para pagar, giro un cheque que no tiene fondos, guardo el cheque en el cajón de la mesita de noche y digo, ya no debo los 15 millones, sino que tengo un sobregiro. ¿Eso fue lo que ustedes hicieron? Más o menos esa fue la operación contable. ¿Y eso le parece una operación contable seria? No, no me parece una operación contable seria, pero sí me parece que es una situación que se deriva de la situación de caja que la entidad no pudo solucionar. Ahora, yo, hasta donde entiendo, esa no es una operación, es decir, contablemente no es una operación prohibida, o sea, es una operación viable contablemente. Las normas de contabilidad es permitido que tú gires un cheque y lo tengas hasta cuando puedas cubrir con fondos en el banco. Mire, los usuarios de la GPS se quejan frecuentemente, no solo de Salud Cop, de todos. Los usuarios en general dicen, la GPS siempre quieren no pagarnos, no reconocernos nada. ¿Por qué funcionan así si de todas maneras el Estado les reconoce lo que ustedes pagan? ¿Por qué siente uno cuando va a buscar a una EPS que quieren siempre decirles que es una preexistencia, eso no se lo cubro, es mejor que meta una tutela? Bueno, yo le garantizo, primero que todo, que Salud Cop no tiene por política negar los servicios a los usuarios. Los usuarios dicen, mire, en la EPS nos tienen el formulario de cómo se llena una tutela, cómo se presenta, y le dicen, eso meta tutela, que el Esposiga termine
pagándole. ¿Eso ocurre con Saludcop? No ocurre con Saludcop. Nosotros no tenemos por política estimular que los usuarios pongan tutela. Puede que exista en el mercado porque yo sé que hay instituciones que eventualmente estimulan a que la gente ponga tutelas para poder colocar sus productos de nueva tecnología. Quienes conocen el caso Saludcop dicen pues que puede parecerse un poco a los primos Nule, que los primos Nule se gastaban el anticipo en otras cosas, que ustedes en Saludcop se lo gastan en inversiones en el exterior, que los primos Nule debían impuestos, que Saludcop debe impuestos, que los primos Nule llegaron a un momento en que dijeron los bancos no nos están prestando y ustedes dicen lo mismo. ¿Usted puede decir no somos los Nule de la salud? Yo no voy a hacer ninguna expresión en contra de ninguna persona, en contra de ninguna institución, sean personas cuestionadas o no. Yo respondo por mi organización y respondo por mí. Respondo por mi transparencia, por mi compromiso y no respondo por nadie más. Recientemente se ha conocido escándalos de vinculación de algunas EPS, de tramitadores y de funcionarios del ministerio para autorizar los pagos del FOSIGA. ¿Usted puede garantizar que Saludcop no va a terminar